Good morning. My name is Carmen Nichols Guzman, and me and my group we're going to talk about the respiratory system. So now I'm going to do a mini introduce about the respiratory system. The respiratory system starts at the nose and mouth and continues through the airways and the lungs. Airs enter the respiratory system through the nose and mouth and pass down at the throat. Pharynx and through the voice box or larynx. The encrate to the larynx is covered by a small flap to teeth epiglottis that automatically close during swallowing, just during food or drink from enter the airways. To sustain life, the body must produce sufficient energy. The energy is produced by during molecules in food which it's done by the process of uh, oxidation, whereas food molecules are combined with oxygen. Uh, the oxidation involves carbon and hydronic begin complete with oxygen to from carbon dioxide are the insists to life. It's following that the human body must have an organ system designed to eliminate carbon dioxide from the circulating blood and absolute oxygen from the atmosphere at the rate enough to the body's need. Even during peak excessive the respiratory system enough oxygen to enter the body and carbon dioxide to leave the body. The respiratory muscle, the lungs have no skeletal muscle of their own. The work of breathing it's done by the diaphragm. The muscle between the ribs, internal muscle, the muscle in the neck, and the abdominal muscle. Diaphragm as thumb shape, the shape of the muscle that separate the chest cavity from the abdomen. From the abdomen is the most important muscle using the breathing, calling inhalation or inspiration. The diaphragm is attached to the base of the sternum, the lower part of the rib cage, and the spine. As the diaphragm contracts, it contracts the length and diameter of the chest cavity and through expand the lungs. The process of breath out, calling exhalation or expiration, is usually passing when a person is not accessing the elasticity of the lungs and chest wall, with our activities stalling during inhalation, causes when to the return to their recent shape and the explain air out of the lungs when inspiratory muscles are relaxed. Therefore, when a person is at rest, no effort is needed to breathe out. During vigor and excessive hold, a number of muscles participate in exhalation. The abdomen muscles are the most important of these. And now I'm going to talk about diaphragm role in breathing. The diaphragm content and move lower the chest into the during the pressure inside the lungs to equality to pressure air in enters the lung. When the diaphragm relax and move back up, the elasticity of the lungs and chest wall pushing air out of the lungs. The muscle used in breathing can contact only the using continued with the brain are intact. Its some neck and back interior spine cord can be served with the nervous system continue between the brain and the muscle as the person will die unless artificial ventilate. So yeah, that's my part, and now I'm going to continue with my partner. Ahora en español.
Mi grupo va a hablar sobre aparato respiratorio y aquí mi nombre es Carmen Nicolás Guzmán y esta es la traducción. El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta, faringe, para alcanzar el órgano de fonación, laringe. La entrada de la laringe está cubierta por un pequeño fragmento de tejido epiglotis que se cierra de forma automática durante la deglución, impidiendo así que el alimento alcance las vías respiratorias. Para mantener con vida el cuerpo se necesita producir energía suficiente. Dicha energía se produce por la combustión de las moléculas de los nutrientes, que se oxidan cuando se combina con oxígeno. La oxidación supone la combinación del carbono y el hidrógeno con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. El consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono es un proceso indispensable para la vida. En consecuencia, el cuerpo humano necesita un sistema orgánico especializado en la eliminación del dióxido de carbono en la sangre y circulante y la obtención de oxígeno de la atmósfera, a la velocidad adecuada de las necesidades del organismo e incluso en el momento de máximo esfuerzo. El aparato respiratorio permite la entrada del oxígeno al organismo, así como la salida del dióxido de carbono. Entonces, ahora les voy a estar hablando sobre los músculos respiratorios. Los pulmones no poseen músculos esqueléticos propios. El trabajo de la respiración lo realiza principalmente el diafragma y en menor medida los músculos intercostales, cervicales y abdominales. El diafragma, el diafragma, un músculo laminar en forma de cúpula, se separa la cavidad torácica del abdomen. Es el músculo más importante para la inhalación o inspiración. El diafragma se adhiere a la base del esternón, el borde interior de la caja torácica y la columna vertebral. A medida que el diafragma se contrae, aumenta la longitud y el diámetro de la cavidad torácica, de manera que los pulmones se expanden. Los músculos intercalares participan en la respiración, ayudando a movilizar la caja torácica. La función que desempeña el diafragma en la respiración, cuando el diafragma se contrae y se desplaza hacia abajo, la cavidad torácica se agrande, reduciendo la presión en el interior de los pulmones. Para igualar la presión, entra aire en su interior cuando el diafragma se relaja y retorna a su posición. La elasticidad de los pulmones y la pared torácica empuja el aire hacia afuera de los pulmones. Gracias. Good morning, my name is Yendili Castillo and I'm going to talk about the part of the respiratory system. What are the parts of the respiratory system? The respiratory system has many different parts that work together to help you breathe. Each group of parts has many separate components. Your airways deliver air to your lungs. Your airways are a complicated system that includes your mouth and nose, openings that pull air from outside your body into your respiratory system, sinuses, hollow areas between the bones in your head that help regulate the temperature and humidity of the air you inhale, pharynx, throat, tube that delivers air from your mouth and nose to the trachea, windpipe, trachea, passage connecting your throat and lungs. Bronchial tubes. Tubes at the bottom of your windpipe that connect into each lung. Lungs. Two organs that remove oxygen from the air and pass it into your blood. From your lungs, your bloodstream delivers oxygen to all your organs and other tissues. Muscles and bones help move the air you inhale into and out of your lungs. Some of the bones and muscles in the respiratory system include your diaphragm, muscle that helps your lungs pull in air and push it out.
ribs, bones that surround and protect your lungs and heart. When you breathe out, your blood carries carbon dioxide and other waste out of your body. Other components that work with the lungs and blood vessels included alveoli, tiny air sacs in the lungs where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. Bronchioles, small branches of the bronchial tubes that lead to the alveoli. Capillaries, blood vessels in the alveoli walls that move oxygen and carbon dioxide. Lung lobes, section of the lungs, three lobes in the right lung and two in the left lung. Pleura, thin sacs that surround each lung lobe and separate your lungs from the chest wall. Some of the other components of your respiratory system included cilia, tiny hairs that move in a wave-like motion to filter dust and other irritants out of your airways. Epiglottis, tissues flat at the entrance to the trachea that close when you swallow to keep food and liquids out of your airway. Larynx, voice box, hollow organ that allows you to talk and make sounds when air moves in and out. Buen día, mi nombre es Yendili Castillo Crisóstomo y voy a estar hablando sobre las partes del sistema respiratorio. ¿Cuáles son las partes del sistema respiratorio? El sistema respiratorio tiene muchas partes diferentes que trabajan juntas para ayudarnos a respirar. Cada grupo de partes tiene componentes por separados. Las vías respiratorias llevan el aire a nuestros pulmones y estas son un sistema muy complicado que incluyen boca y nariz, aberturas que extraen el aire del exterior del cuerpo hacia el sistema respiratorio, senos paranasales. Estas son áreas huecas entre los huesos de la cabeza que ayudan a regular la temperatura y la humedad del aire que se inhala. Faringe, garganta, tubo que transporta aire desde la boca y la nariz hasta la tráquea. Tráquea, pasaje que conecta la garganta y los pulmones. Tubos bronquiales. Estos son tubos en la parte inferior de la tráquea que se conectan a cada pulmón. Los pulmones, dos órganos que extraen el oxígeno del aire y lo pasan a la sangre. Desde sus pulmones, su torrente sanguíneo lleva el oxígeno a todos los órganos y otros tejidos. Los músculos y los huesos ayudan a mover el aire que se inhala hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Algunos de los huesos y músculos del sistema respiratorio incluyen diafragma, músculo que ayuda a los pulmones a aspirar aire y a expulsarlo. Costillas, huesos que rodean y protegen los pulmones y el corazón. Cuando exhalas, tu sangre transporta dióxido de carbono y otros desechos fuera del cuerpo. Otros componentes que trabajan con los pulmones y los vasos sanguíneos son alveolos, diminutos sacos de aire en los pulmones donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Bronquiolos, pequeñas ramas de los bronquios que conducen a los alveolos. Capilares, vasos sanguíneos en las paredes de los alveolos que transportan oxígeno y dióxido de carbono. Lóbulos pulmonares, secciones de los pulmones, tres lóbulos en el pulmón derecho y dos en el izquierdo. Pleura, saco delgado que rodea cada lóbulo pulmonar y separa los pulmones de la pared torácica. Algunos de los otros componentes del sistema respiratorio son los cilios, que son vellos diminutos que se mueven como ondas para filtrar el polvo y otros irritantes de las vías respiratorias. La epiglotis, colgado de tejido en la entrada de la tráquea,
que se cierra cuando traga para evitar que los alimentos y los líquidos entren en las vías respiratorias. Y la laringe, que es la caja de la voz, que es un órgano hueco que permite hablar y emitir sonidos cuando el aire entra y sale. Hello, mi nombre es Sheila Marizán, yo voy a continuar con la exposición. Eh, Voy a hablar acerca del neumólogo, los médicos broncopulmonales y cuándo asistir a un neumólogo. Bronchopulmonary doctors are in charge of study, diagnosis, and treatment of diseases that affect our respiratory system. It is a specialty derived from internal medicine and closely related to other areas of medicine. Respiratory disease include bronchial asthma, infection, lung disease such as pneumonia and tuberculosis, lung cancer, and other related diseases such as smoking, chronic obstructive pulmonary disease, and pulmonary emphysema. Our specialists in respiratory disease attend both outpatient in their outpatient clinics and those who require hospital care and remain in one of our care center. Specialist. The pulmonologist is the specialist doctor who cares for, diagnoses, and treats diseases of the respiratory system, mainly those that originate in the bronchi, lungs, and pleura, the membrane that covers the lung. A pulmonology is trained to treat acute or chronic disease of an infectious, tumoral, or functional type. The most frequent conditions that a pulmonologist treats are pneumonia, asthma, bronchitis, chronic cough, tuberculosis, emphysema, respiratory failure, sleep apnea, momentary interruption of breathing, lung cancer. A pulmonologist should be seen when people with a history of asthma and allergies in childhood and adult to develop new symptoms that include respiratory distress when performing activities of daily living, wheezing predominantly at night or in the early morning, dry cough or with production of plaque, oppressive chest pain, and recurrent infections in which the healing time is prolonged. Smokers are at risk of developing chronic
obstructive pulmonary disease, which, if not the is not detected early, carries the risk of impaired quality of life with progression to respiratory distress, chronic cough, and over time, the need to use supplement oxygen at home, limiting their independence, like which it has a high risk of developing lung cancer that can manifest if served only with a non-product cough or with the exposition of streaks of blood in the plaque sample. Now, in Spanish, broncopulmonar. Los médicos broncopulmonares se encargan del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan a nuestro aparato respiratorio. Es una especialidad derivada de la medicina interna que se relaciona estrechamente con otras áreas de la medicina. Entre las enfermedades respiratorias se encuentran el asma bronquial, la patología pulmonar infecciosa como las neumonías y la tuberculosis, el cáncer de pulmón y otras enfermedades relacionadas como el tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el enfisema pulmonar. Nuestros especialistas en enfermedades respiratorias atienden tanto a pacientes ambulatorios en sus consultas externas como a quienes requieren atención hospitalaria y permanecen en algunos de nuestros centros asistenciales. El neumólogo. El neumólogo es el médico especialista que atiende, diagnostica y trata los padecimientos del aparato respiratorio, principalmente aquellas que se originan en los bronquios, pulmones y pleura, membrana que recubre a los pulmones. Un neumólogo está capacitado para atender enfermedades agudas o crónicas de tipo infeccioso, tumoral o funcional. Los padecimientos más frecuentes que atiende un neumólogo son neumonía, asma, bronquitis, tos crónica, tuberculosis, enfisema, insuficiencia respiratoria, apnea del sueño, interrupción momentánea de la respiración y cáncer de pulmón. Se debe asistir a un neumólogo cuando las personas con antecedentes de asmas y alergia en la infancia y en la edad adulta desarrollan de nuevo síntomas que incluyen dificultad respiratoria al realizar actividades de la vida diaria, silbidos al respirar de predominio nocturno o en las madrugadas, tos seca o con producción de flema, dolor torácico opresivo e infecciones recurrentes en las cuales se prolonga el tiempo de curación. Las personas fumadoras corren el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica que, si no es detectada de la manera temprana, conlleva el riesgo de deterioro de la calidad de vida con progresión a dificultad respiratoria, tos crónica y, con el paso del tiempo, la necesidad de usar oxígeno suplementario a domicilio limitando su independencia. Asimismo, tiene un riesgo elevado de desarrollar cáncer pulmonar que se puede manifestar únicamente con tos no productiva o con expulsión de estrías de sangre